programa para que pensemos entre nosotros la actualidad del peronismo, para hacer comunidad, para generar un encuentro, para volver mejores. Un programa para peronizar al mundo. Generación Intermedia, el programa de la Néstor Kirchner. Sean bienvenidos, compañeros y compañeras, al 10º programa de la Generación Intermedia. En nuestro nuevo horario de los jueves entre las 14 y 15 horas, ¿no? Por cuestiones logísticas lo hemos movido. Igual a vos, oyente, ¿qué te importa? Porque muy posiblemente lo escuchás por internet. Hoy tenemos un programa de lo más interesante. Vamos a hablar con los compañeros de la juventud, aquí representados por Nicolás Maldonado, que nos va a contar del seminario que han iniciado Revolución y Proyecto Nacional. También tendremos el lujo de hablar con Marcos Domínguez, un compañero peronista, licenciado en Sociología y maestrando en Comunicación Política, con quien hablaremos de humor, internet, redes sociales y la cumbia que uno pudiera señalar tal vez como el hit del otoño. No lo sé, lo descifraremos a lo largo del programa. También nos acompaña el compañero Gastón Bres de la Mesa de Economía de la Néstor Kirchner, con quien discutiremos panoramas propuestos, tal vez por Guillermo Moreno en el 2017, hace 2 años, y evaluaremos cómo se ha resuelto la situación económica del país desde ese entonces hasta el día de hoy. Afortunadamente contamos con este maravilloso espacio en Radiar Online, en donde podemos hacer este maravilloso programa. Por supuesto, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Son todas Generación Intermedia de la Néstor Kirchner, ¿no? Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en todos los lugares que ustedes pudieran encontrarnos. También nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, que es 15 28 36 17 02. La actualidad, las noticias, lo que tenés que saber está en radiaronline.com. Mirá cómo nos ponemos de acuerdo enseguida los peronistas. Entonces, entre esas dos doctrinas nacionales, la que levanta muros y la que construye puentes, es la que hoy está en discusión. Hacia ahí va el mundo. Por eso necesitamos un gobierno peronista. ¿Por qué? Porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Para empezar la semana a puro peronismo. Todos los lunes a las 14 por Radiar Online. Es así que le damos comienzo formal al primer bloque de este espectacular, porque ya me cansé de decir maravilloso programa de la Generación Intermedia. Quiero sí saludar a los compañeros que me acompañan en mesa. El primero de ellos es el economista, ¿acaso? Gastón Bres. Gracias, Iván, por invitarme. Yo no soy economista, soy contador público. Contador público, con Gastón Bres. Especialización en Derecho Tributario, pero la materia económica siempre está en nuestra profesión permanentemente. Muy bien, un compañero que compone justamente la Mesa de Economía de la Néstor Kirchner. Exactamente. Sabrás explicarnos con los correspondientes tecnicismos algunas de las cuestiones que atravesamos. Y también el compañero Nicolás Maldonado de la Mesa de Juventud. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los oyentes, así que bueno, acá estamos. Espectacular, hombre. Bueno, como ya mencionamos hace unos minutos, lo que me interesa que me cuentes es del seminario que inició ayer, ¿no? Sí. De Revolución y Proyecto Nacional. Así es, ayer empezó lo que fue el seminario de Revolución y Proyecto Nacional, con una primera clase de geopolítica y soberanía tecnológica, que fue dictada por el licenciado Leandro Con. Se abordaron los temas tecnológicos, redes sociales, su uso,
la problemática de lo que son los bots, los trolls, las definiciones, ¿no? Ayer justamente aclaraba lo del tema de los trolls, él los nombraba como bots. Después de quedar la charla... Como bots hablamos de Labón Smith y Caricias Significativas desde Hurlingham, ¿no? A eso nos referimos. No, claro, sí. Los bots son perfiles que están para divulgar información, y los trolls son los que tienen ya otro objetivo que es más dañino, ¿no? Que es el de difamar, que es el de insultar, de atacar a entre varios, a otro perfil, ¿no? Eso sería la definición de trolls. Los trolls en todo caso serían personas físicas, cuando los bots son justamente robots. Claro, claramente. Entonces, también, bueno, del uso entre los menores de edad, ¿no? De las redes sociales. Y bueno, y después el tema en la Argentina, que estamos abiertos claramente a Facebook, a Twitter, a Instagram, a todas las redes sociales, y la diferencia con otros países como por ejemplo Rusia o China, que tienen sus propias redes sociales y no están abiertos en el mercado de lo que es el Facebook y lo que es el Twitter y las demás redes sociales. Y justamente hablamos de soberanía en Internet, ¿no? Es decir, tiene que ver que tengan sus propias redes. Así es. Así que, bueno, yo después de lo que fue esta charla, que fue muy buena, con mucha concurrencia, pude hablar con el licenciado Leandro Con, y bueno, y le estuve haciendo algunas preguntas al respecto. Así que, bueno, vamos con la primera sobre los medios de comunicación. Estamos con Leandro Con en lo que fue el inicio del seminario del Proyecto y Revolución Nacional. Iniciaste con el tema de soberanía y redes sociales. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, hace un tiempo los medios de comunicación son los que marcan la agenda. ¿Vos sentís que hoy las redes tomaron ese rol? Mira, en primer lugar, yo lo que te diría es, no coincido mucho, digamos, con la idea del dominio. La palabra dominio me parece un poco fuerte. Me parece que lo que sí habilita las redes sociales es un espacio de interacción. Obviamente, como en todo espacio de interacción, en donde antes, digamos, el comunicado era unidireccional, digamos, los medios tradicionales, tipo televisión, radio, no había respuesta. Hoy en día las redes sociales favorecen la interacción y pequeñas voces que pueden ir surgiendo de manera más dinámica. Ahora bien, como todo espacio donde hay interacción social y digamos hay intereses económicos, políticos, etcétera, etcétera, sí hay un ejercicio de poder nuevo. Entonces creo que es súper relevante tratar de empezar a entender un poco cómo es esa dinámica de poder que ocurre en esos escenarios donde hoy cada vez más están intervinculados los espacios y medios tradicionales con estos nuevos espacios tecnológicos. Bueno, ahí escuchamos al licenciado Leandro Con sobre su visión sobre la agenda que marcan hoy las redes sociales. ¿Él es licenciado en qué? Licenciado en Ciencia Política. Ok. Así es magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Bueno. Sí, un Mirá, título... Un título que hay que tener, bueno, después también abarcó el tema de la entrega de datos, ¿no? Uno cuando quiere acceder, ser parte de una red social, está aceptando cierto... Términos y condiciones. Ahí está, muchas gracias. Términos y condiciones que nos da la red social para ingresar a la red social, y muchas veces no lo leemos porque muchas obviamente veces no, ni una sola vez. No, hombre. Sí, bueno, es verdad, ni una sola vez. Son 1000 páginas, que parece a propósito, porque uno no se va a poner a leer 1000 páginas para entrar y listo, ¿no? Me interesa ver lo que tiene para decir este hombre, porque definitivamente eso está falto de regulación. Es decir, no debería... Al menos yo sospecho que debería haber algún tipo de regulación sobre el Internet en lo que refiere justamente a la entrega de datos, porque ninguna persona razonable va a ponerse a leer eso. Debería haber alguna especie de bajada más popular para las personas de a pie que leyéramos esos términos y condiciones, ¿no? Así es, y este tema es el que aborda.
Bueno, en principio creo que lo que hace falta es pensar al respecto. Uno a veces da voluntariamente datos, que uno es consciente de por ahí de los riesgos, pero el problema es cuando uno da involuntaria o con desconocimiento datos que después son utilizados de manera que la persona no estaría de acuerdo. Y eso es algo que es necesario debatir legal y políticamente en nuestro país. Es necesario crear las infraestructuras necesarias para poder proteger a los usuarios que desean o no que esos datos sean compartidos. El lado positivo de eso es, bueno, sí, a mí me encanta que la publicidad direccionada esté orientada más a autos que a colchones, digamos. Eso es también la posibilidad que permite el conocimiento de los perfiles del usuario, que a esa persona le gustan los autos, no le gustan los colchones. Ahora, después, que esa información indague ya profundamente en cuestiones identitarias, familiares o que pongan en riesgo mi propia seguridad o integridad individual, creo que es algo peligroso. Es algo peligroso, y también había mencionado que en la política se ha llegado a usar, son mercancía nuestros datos, ¿no? Excelente puesto, sí, tal cual. Lo que ha pasado en este mundo contemporáneo es que lo que se ha mercantilizado es la información de las personas. Entonces, esa información de manera agregada está puesta en un mercado que obviamente actores con poder político y económico pueden acceder, y eso es algo que hay que debatir profundamente y crear las estructuras necesarias para poder por lo menos tener un debate serio al respecto de qué queremos como sociedad. Bueno, ahí mencionaba, ¿no?, lo de las estructuras necesarias para generar una regulación que sea lo más preciso posible. Okay. Viste vos que cuando pones un like o buscás, qué sé yo, en Mercado Libre, bicicletas, y después entras en el Facebook y abajo te aparecen páginas de bicicletas. Sí, sí. Bueno, eso tiene todo que ver con el tema de la información que uno nuestra entrega. Información, no solo la que entregamos, sino de lo que él habla de la información involuntaria, Okay. de tus propios likes o de la gente que vos seguís, y más o menos se las arma un redes perfil en base sociales, a eso. Claro. Bueno, arman incluso un perfil. desde que Facebook ha comprado no solo Instagram, sino también WhatsApp. Ahora ni siquiera es que tienen que escucharte lo que decís desde el micrófono, ¿no? Sino que ya lo escribí directamente en el WhatsApp y los muchachos ya tienen toda la información que necesitan. Sí, ya te tienen. Bueno, a todo esto, ¿dónde nos paramos? ¿Qué hacemos? Porque esto parece que nos quedamos todos traumados, no usamos más redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos negamos? ¿Nos salimos del mundo? No, bueno, le pregunté qué es lo que podemos hacer, qué hacemos, cómo damos batalla a esto, batalla entre comillas, ¿no? Una batalla tecnológica, cibernética, como las hay en todos los ambientes. Por ahí hay que crear mecanismos y una ética y una educación con respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? ¿Cómo entender en qué mundo nos estamos metiendo, que no es lo que parece al principio? ¿Qué dinámicas propias ocurren en las redes sociales? Evidentemente en muchas redes sociales hay contenido no deseado que circula porque se encuentran formas alternativas de pasar por arriba normativas, leyes, etcétera. Y de vuelta vuelvo al punto, eso revela, digamos, la importancia de la infraestructura tecnológica para hacer cumplir determinados puntos. Ahora bien, por otro lado, en lo que respecta a la batalla que vos me decís, bueno, creo que expost estos debates y esta reflexión y esta ética educativa, lo que hay que hacer es generar una conciencia propia, además, como nación, de dónde estamos parados. La palabra plataforma, que son efectivamente plataformas digitales, está hablando de una estructura donde los actores interactúan. Bueno, quizá lo que hay que reflexionar al respecto es en qué plataformas queremos estar. Muchos países están creando sus propias plataformas para que sus ciudadanos actúen. Bueno, esa es una alternativa. La otra es que las plataformas preexistentes se adapten a normativas locales. Y en definitiva, todo revoca de vuelta la importancia de crear conocimiento específico con respecto a los efectos que producen esas plataformas y a los riesgos y amenazas, digamos. Y también las oportunidades, obvio, porque tampoco
poco es demonizar a las plataformas que, nada, yo ahora puedo hablar con mi tía que vive en Italia. Bueno, ahí mencionaba, ¿no? Los pros y las contras de lo que son las redes sociales. Obviamente no se trata de demonizar, sino de tener conciencia, informarse, informar a los más pequeños, ¿no? Tratar de formarlos para que no haya ningún problema en lo que es el mundo de las redes sociales. Seguro, ¿no? Porque a fin de cuentas siguen siendo herramientas y plataformas maravillosas que nos permiten estar profundamente interconectados y acceder a contenidos y voces de compañeros que de otra manera no llegaríamos también, ¿no? Justamente. No es cuestión de prohibirlo, sino de aprender a usarlo con eficiencia y efectividad. Contame, Nico, cómo sigue el curso, cuáles son las próximas clases y cuándo son. Bueno, las próximas clases, el cronograma va a seguir no el próximo miércoles, sino el otro, que es el 18 de septiembre, con Fabiana Porracín, sobre el tema neocolonización en el marco de la geopolítica internacional. Bárbaro. Así que seguimos con el tema de la geopolítica. El 2 de octubre, el 18 sería el último de septiembre. Sí. Y el 2 de octubre va a estar Fabián Brown sobre defensa e interés nacional, recursos y causa Malvinas. Ajá. El mismo mes, 16 de octubre, José Muñoz Aspiri, la construcción de una identidad, pueblo y nación. Y el cierre, el 30 de octubre, para reflexionar, va a ser el cierre. Isiar Recalde, Pensamiento Nacional, Modelo Argentino para el Desarrollo. Bueno, verdaderamente un lujo el curso que han organizado, ¿no? Sí, además los profesores son profesores con mucho para dar, ¿no? Sí, gente con contenido. Gente con contenido, sí. Bueno, felicitaciones desde este humilde programa a la juventud de la Néstor Kirchner, que se ha ocupado de armar un espacio para la formación de los compañeros, ¿no? Tal vez algo que caracteriza a esta agrupación, ¿no? Que todos estamos intentando formarnos todo el tiempo. Sí, obviamente, y abierto a toda la comunidad, a compañeros, al que no es compañero también, pero le interesa el tema y tiene algún pensamiento nacionalista o el que sea de su interés, se puede acercar. ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo se acercan a esto? A través pueden entrar a la página de Juventud La Néstor Kirchner de Facebook o a través del Gmail juventudlnk@gmail.com. Mandan su nombre simplemente. Maravilloso. Bueno, muy bien. Seguimos entonces en el aire de la generación intermedia por Radiar Online. Después de este espectacular reporte del curso y el seminario que ha organizado la juventud, que agradecemos mucho al operador Luciano Martín, que nos ha tirado los audios con lujo de detalles. Vamos a escuchar un tema que se ha vuelto polémico en algún sentido. Escuchamos a Sudor Marica haciendo Si Vos Querés. Laburando, encima subo el bondi, me están precarizando. Encima subo el bondi, me están precarizando. Que la playa ya no sea un privilegio. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. No endeudarnos para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Palmas arriba, las palmas arriba. Hoy cerró su negocio el vecino, aunque te guste o no, este gobierno es asesino. No le crean lo que dicen, es un cuento. Yo sé bien que a mi abuela le falta medicamento. Sé bien que a mi abuela le falta medicamento. ¿Y qué me importa a mí la senda? Mientras haya hambre en el país esa es la urgencia. La alegría del pueblo iba a volver. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si
ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la Reta también, si vos querés la Reta también. La buena música y la mejor información en una sola radio. Radiaronline.com. Desde Buenos Aires hacia el mundo. Es muy difícil que alguien que no sea peronista sea mejor que un peronista. Los que son antiperonistas siempre nos quieren enseñar, porque todavía no evolucionaron, ya te lo expliqué eso. Que si existen los extraterrestres son peronistas, porque están en una etapa superior de la evolución. Para empezar la semana, puro peronismo. Generación Intermedia, todos los lunes a las 14 por Radiar Online. Recién escuchamos el tema, no sé, no me quiero atrever a decirle hit del otoño, ni muchísimo menos, pero escuchamos a los muchachos de Sudor Marica haciendo Si Vos Querés, tema que ha generado controversias, ¿no? A algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. No, pero ¿cómo vas a hacer campaña política con ellos? No, sí, bueno, pero los gorilas de Cava, los gorilas, ¿no? La gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tal vez es más sensible a este tipo de cosas, más que un discurso doctrinario como el que tal vez solemos tener. Para hablar de esto y otras cosas más, tenemos el lujo de estar comunicados telefónicamente con Marcos Domínguez. Él es compañero peronista, licenciado en Sociología y maestrando en Comunicación Política, y además muchos de nosotros hemos leído sus escritos porque maneja algunas páginas, ¿no? Como Las Onceras Abiertas de América Latina, El Futuro es Peronista y otras cosas. Marcos, buenas tardes. Iván Zimberlin y el equipo de compañeros te saludamos. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen hombre, gracias por atender el teléfono. Bueno, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Qué pensás de este tema y cómo se ha viralizado? Porque tenemos, bueno, como mencioné recién, ¿no? Muchos de nuestro espacio tal vez podrían llegar a decir, tildar de frío este tipo de comunicación política, ¿no? Sí, en realidad, a ver, me parece que están muy pretenciosos los compañeros. Ok, a ver. Un poco, vamos, no sé, pero, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si estamos hablando en materia de interpelación política, yo no me metería tanto, no soy Ricardo Rubier como para analizar la opinión pública, simplemente uno va aprendiendo sobre la marcha, frase célebre, okay, de cómo interpelar. Yo laburo mucho con encuestas de opinión y demás, pero me parece que de ahí a analizar una pieza de comunicación si es buena o mala, yo no me atrevería. Lo que sí, la sensación que me dio a mí es que es acertado. Okay. Es acertado. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente contenta bailando. Sí, ¿sabes que eso es verdad? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque me parece que no sé qué pieza musical estaríamos pensando para la capital federal, Niño Jefe de Almafuerte. Claro. Me parece que no. ¿No es cierto? No sé si encaja, no, pero es verdad lo que vos decís. Uno, no sé si deberíamos hablar con algún científico de la música, pero este tema ofrece como cierta esperanza, ¿no? Es decir, algo que alguien que compone pop para Sony debe saber seguro cómo componer, pero estos muchachos la han invocado en lo que refiere a la felicidad. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Hay una definición de Guillermo Moreno, casualmente, sí, una vez, hace muchos años, ¿no? Estoy hablando de 2011, creo, cuando se lo elige a Francisco como papa. Sí. ¿Sí? A José María Bergoglio como papa. Entonces había algunos compañeros con algunas influencias, digamos, marxistas en sus formas de concebir la política o la geopolítica, que decían, ¿qué jugador va a tener la derecha internacional? Y qué terrible, y qué bárbaro. Había un montón de gente que estaba enojadísima con lo que pasaba con Francisco. Sí. Y me acuerdo que esto fue en la Secretaría de Comercio, no me acuerdo, pero en una charla que estaba Juliana Álvarez casualmente también, sí, y Guillermo dice, miren muchachos, a ver, veo que muchos compañeros están refunfuneando, etcétera, etcétera,
si la gente está contenta, el peronismo está contento, no es al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno ve que por primera vez un sector opositor a la reta, definámoslo así, si no lo queremos definir como netamente peronista, al frente de todos en la capital, sí, vamos, que es un poliedro de muchas identidades, bueno, si por primera vez logramos transmitir un mensaje que es descontracturado, que por ahí no estaría incluido en la línea de guardia de hierro, o que, digamos, de alguna manera interpela desde otro lugar al porteño para poder traccionar votos a una fuerza que no sea la de la reta, a mí todo eso me parece que está bueno, está adecuado. Hay formas de decir las cosas. Vos fijate cómo en redes sociales, por lo menos, es un éxito. Sí, no, lo que ha sucedido con esto, que se ha viralizado y hemos visto composiciones y ediciones con todas las personas que alguna vez bailaron en la internet bailando este tema, desde John Travolta hasta Diego Maradona, incluido el mismo Lamens. Totalmente, aparte que nadie se va a sentar a definir su voto ni por 2 tomos de geopolítica comparada, pero tampoco por un video, ¿no? Pero me parece que la manera de transmitir un mensaje está bien lograda. A mí me parece que esta idea de juntar gente bailando en la calle y demás no está mal, no está mal. Sí. Por eso yo no entiendo por ahí el refunfuneo que a veces se escucha en algunos compañeros. O lo entiendo, pero me parece extremadamente ideológico. Okay. Es decir, muy ideológico. Es una queja muy con perdón de la palabra, ¿no? De panza llena, te diría yo, porque en este contexto donde estamos todos bailando en el Titanic, me parece, nadie se esperaba la performance electoral de Matías Lamens y del Frente de Todo, ¿no? Bueno, la verdad que lo que vos decís de panza llena, ¿no? Tal vez yo en algún momento de mi vida gorileaba el fútbol, decía, no, pero este mundial hace que Macri pueda ayer no sé qué cosa. Y después distrae la conciencia revolucionaria del público. Claro, pero me mandé a la puta que me parió a mí mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a andar diciendo esas pavadas? Y ahora con este tema tal vez es algo similar, es medio como que se ha invertido la cosa porque... Pero es verdad, esto en alguna medida brinda felicidad y se ve gente contenta, ¿no? Por lo menos la comunica, ¿no? Si estamos hablando de comunicación, ¿qué me comunica a mí esa pieza? Okay. Y gente contenta, gente alegre, qué sé yo, no sé si lo adecuado para ganar en Capital son 24 horas de Víctor Hugo Morales y el Gato Silvestre hablando de lo mal que estamos. Estoy de acuerdo. Me parece que hay que tratar de abrir un poco el abanico. Tampoco comprar el manual de Durán Barba, porque uno no es eso, pero sí incorporar algunas cuestiones que tienen que ver con vectores por medio de los cuales la gente hoy se comunica. Hoy ya la gente prácticamente de nuestra edad, estoy hablando de los sub-35, sí, excepto los politizados, que es el ámbito en el que uno se mueve, sí, ya no lee. Quiero decir, los mensajes que se consumen no pueden insumir más de 5 segundos, a veces 10. Ajá. Bueno, en las páginas que vos administrás, que mencionamos hace un rato, vos planteás artículos que tienden a ser de una extensión bastante mayor, pero algo que no hemos abarcado en lo que refiere a comunicación política es los memes, ¿no? El contenido en internet. Conocemos muchas páginas que hacen algún tipo de daño y otras páginas que uno pudiera decir que definitivamente construyen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí sí, claro, hay una concepción política, ¿no? De qué es el daño y de qué es la construcción. Lo que sí, claramente, todas construyen un mensaje, ¿no? Okay. El alter ego de Luis Novarecio es Ameo, uno lo sabe, uno lo ve. Bueno, no lo había pensado así, pero ahora que lo mencionás es acertado. Y es el progre copado que llega hasta ahí, ¿viste? Sí. Pero lo raspás un poco y es taxi. Sí. Lo que quiero decir es que, a ver, uno tiene que, cuando uno comunica, yo participo de alguna manera en algunas de ese tipo, en algunas de esas, el diseño de algunas de esas piezas, sí, en algunas páginas que no vamos a mencionar, pero digo, a veces hay que tener es un laburo bárbaro armar un meme o hacer humor político, digamos, en general. No es fácil ser gracioso. No es fácil ser gracioso y tener algo para decir que sea constructivo y que esté bueno, ¿no? Exactamente, o traer al debate a través de una pieza comunicacional que nosotros
creemos que es una pavada, Ajá. pero es lo que estamos en el 90% de nuestras interacciones consumiendo y compartiendo. Sí. Qué sé yo no veo gente en los grupos de WhatsApp discutiendo los párrafos de conducción política, ¿no? Estamos todo el tiempo paveando en el buen sentido, quiero decir, con memes, con stickers, o con la crítica del instante. Sí. Estamos en una especie de dictadura de la novedad, y al galope de eso hay que operar políticamente y hay que construir mensajes. Siempre hablando de comunicación política, a mí el meme me parece una forma extraordinaria de comunicar cosas con un grado de superficialidad que, digamos, puede ser mayor o menor, sí, pero que tiene que ver con la construcción y la densidad que lo da quien lo hace. Pero me parece que tanto eso, los videos, los youtubers, quiero decir, no necesariamente todas estas cosas después se reflejan en el plano de la política territorial. Quiero decir, hasta antes de las elecciones pensábamos que Spert era una especie de, no sé, de fenómeno electoral, sí, pero no pasó de ser un fenómeno de red. Sí. Quiero decir, pero me parece que una apoyatura importante para la militancia de hoy día, donde lo efímero, donde la red social, donde casi todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil o un smartphone, sí, es importante ese terreno de disputa también. Como es importante escribir para gente a la que le gusta consumir ese tipo de piezas de comunicación, análisis. A mí me gusta leer notas, pero entiendo que no a todo el mundo le parece lo mismo. Y hay algunas personas que se informan a través de otras piezas de comunicación. No digo que el meme sea una pieza informativa, pero es parte de un poliedro de comunicación que me parece que hay que ir armando, y en ese sentido me parece que el mensaje, si me preguntás por esto del video de estos muchachos, no me acuerdo cómo se llama la banda. Sudor Marica. Son una banda LGBT, ¿sabías? Ah, mira, no, bueno, pero está bien, qué sé yo. Está bueno, bien. Allá ellos. Uno siempre resume o licúa toda la argumentación pues diciendo, ¿y qué querés si es la capital? ¿Viste? Uno termina licuando siempre todo ahí, pero está bien. Yo, más allá de cómo se llama la banda o qué orientación tengan, si me preguntan a mí cómo vi la pieza de comunicación, yo vi un montón de gente contenta, y en general entre los compañeros con los que uno habla, estaba todo el mundo con eso. Sí. Quiero decir, me parece que tratar de entrarle al lector por ese lado me parece absolutamente válido. No puede ser lo único, ¿no? Buenas Obviamente. tardes. Sí, buenas tardes, Marcos. Habla Nicolás Maldonado. ¿Cómo anda, Nicolás? Muy bien. Te quería preguntar, viste que los memes pueden llegar a ser, ¿no?, una introducción a la política, porque uno a veces estos memes los comparte con alguien que Sí. no está muy al día con el tema político y no lo entiende, no le causa gracia porque obviamente, bueno, Sí. le pasas un meme referido a los Simpson y le pones la cara de Rosas y de algún otro prócer y mucho, viste, los cables no le conectan, pero puede ser, me ha pasado con gente que ahora son compañeros, que han visto el meme y se han empezado a interesar en el momento con el simple fin de entender ese meme. Y después de entender ese meme se van profundizando un poquito por arriba sobre el tema. ¿Vos lo ves así y crees que es el objetivo también? Yo creo que, mirá, depende para lo que uno lo haga, ¿no? Pero hoy el meme es un sistema operativo. Claro. Quiero decir, es una manera en la cual vos te conectás con un mundo comunicacional que es el que habla un lenguaje colectivo de una determinada manera. Ajá. Obviamente hay temas generacionales. Yo no le puedo mostrar a mi viejo un meme de los Simpsons porque evidentemente me va a mandar a cagar. No tiene ningún No es sentido lo suyo, porque no lo va a entender, no le va a gustar, pero o simplemente no le va a llamar la atención. Pero me parece que hoy la comunicación está muy segmentada. Obviamente que creo que tendría que hacer una investigación de carácter sociológico, pero con datos, ¿no? Quanti, pero si uno va a la Big Data que hay en las redes y se fija cuál es el tráfico por edades en las páginas, estamos hablando de un público que es sub 45, digámosle. Seguro. Sub 50. Sí. Las personas de más de 50 años, es raro, digamos, que tengan habilitada
la opción de este sistema operativo que es el meme para interpretar algún hecho de lo cotidiano. En cambio nosotros estamos esperando el meme como una especie de ansiedad, ¿no? De decir, ¿qué dirá tal página de memes de determinada cosa? Sí, ¿no? Eso es algo que pasa, ¿no? Me parece que eso es algo que pasa, y hasta los grandes multimedios hoy se nutren de noticias que dicen los memes de tal tema. Bueno, entonces me parece que no es una pavada, es un sistema operativo muy interesante de explorar, que me parece que no hay que pasar por alto. Creo que en una batería de comunicación, en un mensaje de comunicación política, tiene que haber todo esto, tiene que estar todo esto, además de un spot de campaña, además de presentar candidatos con las técnicas tradicionales, además tiene que haber una especie de comunicación paralela que habilite todo ese tipo de cuestiones. No, seguro, y que apele a segmentos que otro tipo de publicidades más tradicionales no tiende a apelar. Exactamente. Bueno, ¿sabes, exactamente, Marcos, que yo hace un tiempo me crucé, no sé cómo ni no sé por qué, evidentemente la Big Data hizo lo suyo, pero Instagram me ofreció una página de memes de Roberto Labaña. El icono eran él y las sandalias. No, me llamó muchísimo la atención, la vi. Porque no sé si Labaña es un tipo que apelaría al segmento más joven, ¿no? No, claro. Se ve que alguien le vendió la idea, el buen hombre compró y lo hicieron. Igual que no eran los peores memes de la ciudad, sin embargo no tenían ningún tipo de coherencia con el segmento al que apuntaban. No, me parece que había una partida presupuestaria que le dijeron a Roberto, ¿por qué no te contratás un community manager? Y contrató un pibito de seguramente menos de 25 años, le armó las redes sociales, quiso volver simpático a Labaña, una tarea que es, digamos, titánica, despampanantemente titánica, pero bueno, no me parece mal, quiero decir, a ver, siempre me parece que en comunicación, que es a lo que yo me dedico, además de otras cuestiones, como yo soy como un híbrido, ¿viste? Soy militante peronista, sindical, docente, pero lo que a mí me interesa, o lo que yo hago, estudio y sobre lo cual profundizo bastante, es sobre comunicación política. Sí. Y a mí todas esas cosas me parece que están buenas, quiero decir, porque es el lenguaje que hablan los pibes. Vos te metés hoy en un canal de YouTube y por ahí un tipo tiene 2,5 millones de seguidores. Eso no es una pavada. Sí. El tipo que está con Labaña, este muchacho del pelo engominado, el youtuber financiero, una categoría que solamente pensé encontrar en una película Franchella, pero que existe, youtuber financiero, tiene alrededor de 80.000 seguidores ese chabón, sí. Los análisis de mercado que hace y demás. Eligió un canal no tradicional, un mensaje político, ¿sí? Y forma parte de un organigrama tradicional, que es un posible gabinete de Labaña, como youtuber. Uh-huh. Quiero decir, ¿con esto llegar a una elección? No, pero me parece que hay un llamado de atención que me parece que el peronismo está empezando a entender en estos últimos años. Yo veo, por ejemplo, la comunicación del Partido Justicialista y es notable el cambio que ha hecho en el último año. Claro. En redes sociales. Creo que se desacartonó bastante. No, estamos de acuerdo. Porque es muy difícil, yo siempre digo que es muy difícil interpelar segmentos jóvenes, qué sé yo, con un tema de Hugo del Carril. No porque a mí me gusta, quiero decir, es lo que yo consumo, es lo que yo soy, pero en materia de comunicación no, está claro. me parece que hay que ir por otros lugares que por ahí a nosotros nos resultan incómodos. Lo que sí, esto es algo que me gustaría decir, es que casi todo este entramado de cosas y esta batería de herramientas está fundamentalmente colonizado por el progresismo. Okay. Todos lo sabemos. Es decir, sí, pero creo que los memes ayudan un poco a desenmascarar esto, porque hace poco vi un meme que decía 17 de agosto, Día del Peatón, decía arriba en una avenida, y abajo está el meme, ¿no? Estaba San Martín, al lado de Belgrano, ahí lo tenés al unitario. Decía, muy bueno, la verdad. Claro, pero quiero decir, uno eso
esto de hablarle a un segmento, las personas que hacen memes también saben, o las personas que hacen este tipo de comunicación también saben que se dirigen a un segmento muy muy particular. Sí. A veces cuando uno quiere salir de ese segmento, aparece la sanción del propio segmento, que le dice que no está hablando en el lenguaje que ese segmento habilita. Okay. ¿Qué pasa con Eameo? Tiene 2 millones de seguidores y hace un meme donde de repente tira para, no sé, un meme contra Macri, un meme contra Cristina, y así se ubica. Por eso digo que es el alter ego de Novarecio, es Corea del Centro de memes, digamos, ¿no? Pero tiene 2 millones de seguidores. Es obvio que tiene que tener un mensaje un poco más laxo que aquellos mensajes que son más potentes ideológicamente, que le hablan a segmentos muy chiquititos. Después, bueno, está la difusión que no se puede contabilizar, que es WhatsApp. También. Eso es difícil de cuantificar qué difusión tiene un mensaje en ese tipo de redes, ¿no? Pero estamos ante un mundo completamente cambiante y dinámico en materia de comunicación digital, y me parece que todas estas cosas están buenas, son importantes. ¿Y saben por qué? Porque estamos acostumbrados a que las hagan siempre ellos. Por ahí me parece que desde nuestra identidad, desde nuestros valores, desde nuestra doctrina, podemos empezar a tratar de hacer lo mismo, pero transmitiendo otro mensaje que es nuestro mensaje. Pero no me parece útil esta cuestión de creer que lo que pasa en las redes sociales es una especie de una pavada, son memes, son cosas que pasan en las redes sociales. Me parece un terreno importante al cual tener en cuenta a la hora de diseñar comunicación. Y me parece que en esta campaña una de las claves, en general la campaña del Frente de Todos, una de las claves fue la comunicación. Okay. En este sentido, creo que fue multifacética, que hubo un montón de dispositivos que ayudaron a eso en redes sociales. Fue justa, fue moderada, por ahí fue demasiado moderada para los intensos y demasiado intenso para los moderados, con lo cual se le empezó a hablar a otro sector. Al principio fue incómodo el mensaje, porque nosotros los politizados lo vivimos con una especie de, ¿no? Sí, nos generó nuestras dudas, ¿no? ¿Cómo? Nos generó una razonable cantidad de dudas. Sí, y ahí uno se daba cuenta de que el mensaje era bueno, porque por fin le estábamos hablando a otro sector que no era nosotros mismos. Okay. ¿No? Estamos de acuerdo. Me dio como esa sensación a mí, en lo personal, y creo que el resultado electoral, si bien no es un reflejo directo de la comunicación, es también un reflejo de la comunicación, y creo que en ese sentido estuvo bien. Así que me parece que esto de bailar en la calle por barrio con estos muchachos que de sudor marica. Correcto. Y bueno, qué sé yo, en términos electorales, por ahí ayuda. No nos va a hacer ganar la elección, está claro. Vamos a tener que ganar la elección militando, poniendo los fiscales a disposición, y contando voto por voto y militando voto por voto en la capital federal, que sabemos es un lugar muy difícil, es la toma de la Bastilla del peronismo, digamos, ¿no? Sí, bien lo sabemos. Marcos Domínguez, muchísimas gracias, hombre, por esta entrevista llena de conceptos que nos has brindado. Después te la haremos llegar a través de internet. Pero está muy bien. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, compañeros, gracias por el espacio y bueno, a su disposición para lo que necesiten. Por favor, hombre. Acá vamos a hablar con Marcos Domínguez, él es compañero peronista, licenciado en Sociología y maestrando en Comunicación Política. Maneja más de una página que leemos, entre ellas El Futuro es Peronista y Las Sonceras Abiertas de América Latina. Seguimos entonces en el aire de Radiar Online con el programa de la generación intermedia. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Porque en esto no se puede tener dualidades. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Generación Intermedia, un programa de política. Todos los lunes, de 14 a 15 horas, por Radiar Online.
Seguimos entonces en el aire de la generación intermedia. Sí, los jueves debemos hacer una serie de cambios técnicos en lo que refiere a las artísticas, porque nos hemos pasado. Ustedes ya saben, igual chicos y chicas lo consumen por internet, así que no les importa tanto, pero sí a nuestra maravillosa audiencia que nos escucha en vivo, a quien le mandamos un fraterno saludo. Estaremos saliendo no más los lunes entre 14 y 15, sino los jueves entre 14 y 15. El programa de hoy ha sido bastante enriquecedor, ¿no? El compañero Nico Maldonado nos ha brindado información sobre el seminario que ha iniciado la juventud de la Néstor Kirchner, y para mí siempre es un placer hablar con el compañero Marcos Domínguez, que tiene mucha data teórica para discutir cosas que uno pudiera considerar pavadas en otros términos, ¿no? Pero también para integrarnos un poco a la discusión económica, tenemos en la mesa a Gastón Bres. También, justamente, la discusión económica es una que caracteriza a nuestro espacio en alguna medida, al menos a Guillermo Moreno siendo economista. Así que, como habíamos hablado, surgió en los últimos días un artículo de Guillermo Moreno, un plan económico de contingencia publicado en el 2017 con una serie de previsiones en lo que refiere a lo que habría que hacer en la economía y lo que podría suceder en la economía si no se tomaran medidas justamente de contingencia. Me gustaría que nos explicaras, que nos analizaras, nos ayudaras a analizar cómo podemos leer ese artículo hoy. Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que poner es en contexto de cuándo fue escrito o cuándo fue publicado el artículo. Sí. El artículo fue publicado el 8 de diciembre del 17. Hoy estuve queriendo buscar el antecedente porque fue uno de los pocos, no sé si fue el único artículo que lo levantó Infobae. Sí. Pero creo que la publicación original fue en Bae Negocios. Pero esa, como dice alguien, te la debo porque lo busqué en Bae Negocios y lo encontré, pero sí en Infobae, ya lo habíamos leído. Que llama la atención que lo haya publicado. Llama la atención, sí. Pero la verdad que a casi 2 años vista de esa publicación, hoy no llama nada la atención. Ajá. En ese momento transitábamos una euforia macrista muy grande. El peronismo... Posterior a las elecciones... Claro, el peronismo fue dividido en las elecciones de medio término, en 3 fuerzas distintas. En la provincia de Buenos Aires se impuso el candidato de Cambiemos por sobre Cristina, y había una euforia clara, notable, por haber triunfado en esas elecciones. Y en ese momento, si bien ya había habido advertencias previas, ya por abril o mayo del 2016, en donde Guillermo junto a Comari e Iscovich habían advertido sobre la necesidad de cambiar el timón o de dar una vuelta de timón para cambiar la dirección de la economía, puesto que las decisiones iniciales de Cambiemos habían sido muy malas y habían impactado de muy mala manera el mercado interno. Okay. Estas decisiones que tomaron, principalmente la quita de retenciones a todo lo que se produce en la tierra, trigo, maíz, la baja a la soja gradual, a la carne. Entendemos así, duplicando los precios de la comida, claro, y destruyendo el resto del mercado interno. Quitan las retenciones, devalúan en el mismo momento y acoplan los precios de los alimentos a los precios de aquellos países que tienen que importar alimentos y que no tienen alimentos. Claro. Generando al mismo tiempo un desplome del mercado interno porque el salario, las jubilaciones disponibles de las personas se vieron vulneradas por estas medidas, y uno cuando cobra su sueldo, su jubilación, separa lo que tiene que separar para la comida, que es lo esencial, lo primero. Después vienen los servicios públicos, el alquiler, la escuela, en ese orden. Y si sobra, te compras un libro, te tomas un café, vas al cine. Bueno, todo eso se desplomó. Y
por supuesto, también hubo una gran incidencia del aumento feroz y violento de las tarifas que se dolarizaron. Correcto. Bueno, considerando estas medidas inoportunas iniciales, el mercado se empezó a desplomar y el gobierno salió con Prat-Gay a gastar a más no poder con obra pública, generando un agujero en las cuentas públicas, ingresos menos egresos, y agigantando el déficit fiscal con el cual ya veníamos. Bueno, yo leí en esa nota, dicen, recaudan como liberales, gastan como keynesianos. Exactamente. Esta brecha o este déficit que se incrementaba lo empiezan a financiar con deuda, pero empiezan a financiarlo con crédito externo, con lo cual con moneda dura, con dólares, que reciben, y para evitar una sobreoferta de dólares en el mercado argentino, y obviamente un desplome del tipo de cambio y tener que imprimir pesos, empiezan a darle al instrumento de las LEVAX para esterilizar esa cantidad de pesos que emitían por los dólares que recibían. Ok, ¿a qué te referís con esterilizar la cantidad de pesos? Es decir, vos recibís dólares, esos dólares se vuelcan a la economía en forma de gasto y debe darse un tipo de cambio por cada dólar que entra en el mercado. Bueno, si vos tenés un déficit fiscal y lo financiás con emisión monetaria, vos estás metiendo más pesos dentro del mercado argentino y generás una mayor presión inflacionaria. Okay. Consideremos que en primer lugar no es el único motivo de la inflación la emisión. Quizás en el mediano, el largo plazo, es un motivo inflacionario. Pero ¿qué ocurrió? Vos pedís prestado y pagás una tasa de interés. Correcto. Pero ese dinero entraba y el Banco Central lo absorbía esos pesos a través del instrumento de LEVAX, pagando otra tasa de interés. Con lo cual pagás una doble tasa de interés por cada dólar que te prestaban. Eso generó una inflación contenida, porque lo que pretendían hacer a través de la astringencia monetaria, sí, es decir, de no emitir, o de los pesos emitidos, absorberlos a través de tasa de interés y LEVAX, lo que pretendían era bajar la inflación, pero nunca pudieron. Y de hecho la inflación fue cada vez mayor hasta los niveles que tenemos hoy en día. Entonces, empezó este juego venenoso de subir la tasa de interés. Y esto es un dato muy importante que antes de venir al programa me puse a verlo porque quería tener una certeza de dónde estábamos parados el 8 de diciembre del 17 cuando salió este plan de contingencia. Ajá. Para que tengan una idea, la tasa de interés por LEVAX en ese momento era del 29%. Ya sabíamos que era una tasa de interés muy elevada. Una tasa de interés que en el corto plazo debía ser bajada de alguna manera, con alguna política económica. En ese momento ya hablábamos de bicicleta financiera, ¿no? Por supuesto. Okay. Sí, sin lugar a dudas. Del famoso carry trade, es decir, de ahorrar en pesos a través de LEVAX y con el tipo de cambio estancado tener ganancias en dólares equivalentes a la tasa que te pagaba el Banco Central. Correcto. Bueno, eso hoy estamos hablando de una tasa del 85%, de un tipo de cambio que ya superó los 60, que ya no tiene demasiada relevancia hacia dónde va, y con una inflación totalmente en estampida. En ese momento, cuando se publicó, se hablaban de algunas medidas que habían que tomar de forma inmediata para no llegar a esta situación en la que estamos hoy,
a casi 2 años vista del artículo. Medidas en términos económicos, no en términos políticos. Sí, por supuesto. No sé en qué momento Moreno empezó a hablar de estos son unos descerebrados y se tienen que ir porque cada día que esté Macri estará peor, pero... Claro. Bueno, cuando esto empezó, este artículo del 8 de diciembre del 17 le sigue el traspié de la conferencia de prensa del gobierno, donde estaba el presidente del Banco Central, y cambian las metas de inflación. Sí. Que pasamos de ser 8 más menos 2 o 10 más menos 2 a incrementarlas en un 50% en una conferencia de prensa. Qué lejano parece todo eso, ¿no? Cuán inocentes que éramos, no sé si Sí. nos esperábamos. En ese momento es donde hay una especie de quiebre de acá en términos políticos, de todos aquellos economistas o jugadores grandes del mercado, como le dicen, que apoyaban al gobierno a tontas y a locas, empieza a resquebrajarse. Ok. Y después llega un punto... ¿Te referís a Melconian diciendo se puede ir toda la mierda? Por supuesto. Esos casos y otros allegados que hasta ese momento le daban consejos al gobierno y después le empezaban a dar palos. Ok. Y que obviamente siempre estuvieron de parte del gobierno. Y bueno, llegamos al mes de abril, mes de mayo, donde desembarcamos en el Fondo Monetario. Viene ese paquete de plata que la dilapidan. En septiembre ya habían dilapidado, o sea, de abril, mayo a septiembre habían dilapidado el primer desembolso de una manera estrafalaria. 15.000 y pico millones de dólares. Extraordinariamente. Nunca se vio algo igual. Ok. Y le salta el tipo de cambio y se desemboca una inflación muy importante. Y especialmente una inflación en los alimentos muy importantes. Lo que genera un círculo vicioso en el cual seguís teniendo mayor restricción en tu bolsillo, porque necesitas adquirir alimentos siempre, y empieza a desplomarse el mercado interno de una manera abrupta. Uh-huh. En ese momento, en el 8 de diciembre del 17, Moreno, Chaliú y Carboneto, que son los autores de este escrito, advertían que la cantidad de tiempo para maniobrar era escasa. O sea que las medidas había que empezar a tomarlas cuanto antes. En el 2017. En el 2017. Uh-huh. En el 2016 decían que quedaba una ventana de 6 meses para empezar a modificar esto. Ya en el 2017 claramente dicen que vamos hacia una crisis y que hay que tomar medidas ya. En el 2018 pasa lo que pasa. Estamos transitando este 2019 y ya llegó un momento en el cual directamente se empezó a solicitar que este gobierno se haga a un lado, que se arme un gobierno de unidad nacional entre el peronismo, el radicalismo, se busque un formato. Un gobierno de transición en términos institucionales, estamos todos de acuerdo. Exactamente, con la ley, respetando la ley y el orden, la Seguro. Constitución, la ley de acefalía, lo que sea necesario, pero de alguna manera el compañero Moreno hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas mayoritarias a que lleguen a una conclusión sobre la inviabilidad de esta política monetaria o política económica en general. Y bueno, estamos hoy en un brete muy grande. Nada de todo lo que se decía en este artículo se fue cumpliendo, lamentablemente. Bueno, fue una prognosis adecuada, fue una prognosis muy puntillosa, como creo yo nunca he visto que con tanta antelación se haya ido paso a paso pronosticando todos los problemas que íbamos a llevar adelante, que íbamos a tener, y que se fueron llevando adelante con una política totalmente inconsistente. Bueno, hoy que hablamos tanto de memes, hay uno que estuvo dando vueltas los últimos días, que es Moreno tenía razón, no importa cuándo leas esto. Si no fuera tan grave, totalmente, sería casi gracioso la situación. Sería ¿no? gracioso, sí, no. Si no fuera tan semejante la destrucción. Exactamente. Y hoy estamos en una situación que esto no es un cepo.
porque hablan de cepo, pero ni siquiera es un cepo, porque dan la posibilidad de que se pueda comprar $10.000. Estábamos haciendo un cálculo. Si vos tenés 10.000 personas o 20.000 personas que compran $10.000, ¿no? Que tienen esa posibilidad, Sí. estás hablando en 20.000 personas de $300 millones, en 50.000 personas de $500 millones. Con suerte, en los momentos muy buenos que puede haber, la diferencia entre lo que te queda de lo que vos, digamos, del balance del balance externo, entre lo que entra y lo que sale, podés llegar a tener 500 millones en un muy buen momento. Con lo cual, el sector exportador y el Banco Central con las reservas está financiando una salida de capitales que van a ser sumamente necesarios para importar cuestiones vitales. Con lo cual esto no se acerca a nada. Cada solución que el gobierno ha pretendido dar después del 11 de agosto ha sido peor y nos está llevando a una situación muy complicada en la cual el resultado final puede ser el desabastecimiento de bienes y servicios vitales y necesarios para toda la población. Y bueno, estamos en esa situación. Desde que se puso esto el domingo, este cepo, esto que le dicen cepo, Sí. que en realidad Cepito. no es nada. Yo tengo los datos de lunes y martes, no tengo los datos del día de ayer, pero lunes y martes se perdieron $2.000 millones. Entonces, como dice Guillermo, ¿a dónde se quiere llegar? La política, ¿a dónde está mirando para no entender a dónde vamos? Y este artículo fue, la verdad, esclarecedor en ese momento, pero la verdad es que uno se da cuenta ahora del contenido que tenía, de las verdades que entrañaba y el por qué era necesario tomar estas medidas para, de alguna manera, llevar a buen puerto y que esto no termine mal. Ahora, mucha gente estos últimos días estuvo retirando dinero y a mí me llama la atención que se extendió el horario para retirar ese dinero de los bancos hasta las 5 de la tarde. Una medida que me llama la atención porque parece casi positiva, ¿no? Lo único bueno que pudo hacer este gobierno. Claro, y cuando que te deje retirar el dinero, ¿no? Sí, y cuando la verdad lo que tendría que ocurrir es que te ponga una restricción. Según entendí, algunos trascendidos decían que fue muy difícil convencer al presidente y que con $10.000 de piso o de techo, de alguna manera se había quedado conforme, pero están nadando en un río en el cual no ven la orilla en ningún lado, no dominan la disciplina, porque si la dominaran sabrían las acciones que tienen que tomar en este momento, y la verdad es que se hace cada día peor y cada día más difícil. Incluso las empresas no pueden trabajar con un nivel de tasa de interés de esta envergadura. Claro. No pueden obtener financiamiento. No pueden repagar. Con lo cual están quemando stocks. Entonces, si vos tenés que quemar stocks para poder sobrevivir, ¿cuánto es el límite? Y bueno, el límite es la cantidad de stock que tenés. En algún momento eso se acaba. ¿Y quién va a producir con la tasa de interés como está la tasa de interés hoy? Bueno, esto es algo que se viene hablando, o sea, Guillermo lo viene diciendo en su columna. Creo que acá tendríamos que pensar, como siempre la lluvia para y sale el sol, y seguramente un nuevo gobierno peronista va a venir y va a arreglar lo que otra vez estos muchachos siempre desarreglan. Vamos a tener que editar un libro, una bitácora, porque la verdad es que estos artículos del BAE de todos los lunes, desde que Macri asumió, son una bitácora de un naufragio anunciado todo el tiempo por Guillermo Moreno y que nadie le dio la entidad
cuando digo nadie me refiero a este gobierno, no le dio la entidad que debería haberle dado para evitar llevar a la población al hambre, a la desesperación. Y bueno, yo creo que esto está por acá. Nosotros tenemos que seguir diciendo que necesitamos un gobierno o un gabinete de transición. Necesitamos terminar con esto cuanto antes porque no sabemos si vamos a llegar a diciembre en las mejores condiciones. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Gastón Bres. No, gracias a vos, Iván, y a vos, Nico, por compartir la mesa. Me gustó mucho estar acá, la pasé muy bien y me sentí muy cómodo. Bueno, muchísimas gracias a vos, también al compañero Nico Maldonado que nos ha acompañado. Y ya estamos cerrando este programa de la Generación Intermedia. Por esa Argentina grande. 1.400.000 pesos. Eso es lo que usted está diciendo que va a cobrar el señor Rendo, que está ahí, sin corbata, que está todos los días, ¿cuántas horas está? Pero como 120.000 pesos. A ver, ¿hay alguien en esta reunión que cobre 120.000 pesos por mes? Pero, você o maior. Para volver mejores, el programa de la Generación Intermedia. Todos los lunes de 14 a 15 por Radiar Online. Você é o primeiro trabalhador. Bueno, compañeros y compañeras, esto ha sido un programa más de la Generación Intermedia en el aire de Radiar Online. Ya saben, nos encuentran en las redes sociales como Generación Intermedia La Néstor Kirchner, ¿no? En YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en donde se les ocurra, en Telegram incluso, además de WhatsApp, por supuesto, nos van a encontrar. Como ya dijimos hoy, me han acompañado el compañero Gastón Bres de la Mesa de Economía de la Néstor Kirchner, el compañero Nico Maldonado de la Mesa de Juventud de la Néstor Kirchner. Nos ha agraciado con su operación Luciano Martín de Radiar Online. Mi nombre es Iván Zimberlin y nos encontramos la semana que viene, ¿por qué no?